Tres. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio televisivo. Un agradecimiento por la confianza que nos ofrecen, por acompañarnos desde Guadalajara, Jalisco, México, donde estamos transmitiendo. Como siempre nos acompaña Juan Carlos I y un servidor, David Mora Samarripa, que vamos a desarrollar el tema de hoy, el número 56, Centro Mental. Es el penúltimo tema del tomo 2, cierra con el centro emocional y pues le damos curso al tema, no sin antes también agradecerle a Poliana, que nos acompaña desde la Ciudad de México y que nos ayuda mucho con el chat, igual a todos los que nos acompañan también en Monterrey, a Víctor, a todos los compañeros que nos hacen el favor de permitir que esto siga su curso. Y pues vamos iniciando el tema, dejando claro que todo el quehacer que el humano desarrolla en la existencia queda regulado a partir de tres centros, que son el centro mental, el centro emocional y el centro instintivo-motor. Lo instintivo y lo motriz se juntan en un solo centro, y esos tres centros son los que regulan toda la función humana, la función externa, la función de la personalidad, todo el comportamiento, todo el quehacer, toda la dinámica de la personalidad. A esos tres centros también se les conoce como las tres mentes por su modo de comportamiento, porque en los tres casos almacenan información, acopian la propia información y además de almacenar la información, la contrastan, la ordenan. Los tres son ordenadores de información, en los tres casos hay ordenamiento de información. Y cada uno de los tres ordena la función para operar en lo que le corresponde. Obvio, el centro mental para todo lo que se refiere al razonamiento, las decisiones, el centro emocional estrictamente para todo lo emotivo y el instintivo motriz para la ejecución de actos o de acciones. El detalle es que habitualmente los humanos comunes, cada uno de estos tres centros termina usurpando las funciones de otro. Es lo más común que aun cuando los centros tengan su función específica, cada uno de ellos termina haciendo funciones ajenas, y eso genera un desorden, un descontrol total. Bueno, no total, pero sí en un muy alto grado, un desorden enorme. Y esto lo podemos ver de manera ejemplificada cuando alguien actúa a través de impulsos emocionales, de que alguien de repente actúa y no sabe por qué, pero hace cosas sin premeditarlas, y ahí es cuando el centro emocional está incursionando en el centro instintivo motor. O también muy común cuando alguien cree que ama y lo único que está haciendo es amar con la mente. Confunde el amor y la mente le dice conviene así, conviene así, es bueno por esto, no es malo por esto, y la mente en su actuar cotidiano de pensar termina ejerciendo la función del amor, y lo peor es que nos cuentan que amamos por conveniencias de vida, porque la mente dice es adecuado, no es adecuado, a través de un proceso mental. Y a través de procesos mentales tomamos decisiones afectivas y creemos que estamos amando, pero al final de cuentas hay una usurpación de la mente en el centro emocional, y pues así sucesivamente entre los tres se usurpan. Igual también no es difícil ver cómo a veces pensamos
y tomamos decisiones, pero más por impulsos sentimentales que por razonamiento lógico. Es muy común, o sea, no necesitaremos dar demasiados ejemplos para entender cómo es que unos centros van usurpando a otros. Por supuesto que el día de hoy lo que nos compete es el tema del centro mental, que es uno de esos tres. Solamente es inevitable empezar hablando de los tres para meter en un contexto el tema de hoy, por eso abordo inicialmente los tres. El contexto son esos tres que también, insisto, se conocen como las tres mentes, más comúnmente como los tres centros, y particularmente el día de hoy vamos a abundar en lo que se refiere al centro mental. Y hablar del centro mental pues, es hablar de la mente humana, que en proporción o en contraste con la mente universal, pues es diminuta. Y hablo de la mente universal en referencia a un tema que ya vimos cuando inició este ciclo, ya hace más de un año. Y digo hace más de un año porque este es el tema 56, y el tema de la mente universal fue el tema 3. El año tiene 52 semanas, entonces ya hace poco más de un año que inició este grupo, poco más de un año que inició este ciclo de charlas, que por cierto estamos próximos a abrir un nuevo curso, lo voy anticipando. Si alguien que nos escuche en la red le interesa, es probable que a finales de septiembre o principios de octubre abramos un nuevo ciclo en el que vamos a iniciar desde el tema 1 para quienes quieran retomar los primeros temas. Y eso sale a colación porque el tema 3 es el tema de la mente universal, y ahorita que estamos hablando del centro mental, hago una referencia en cuanto a ese contraste. Por supuesto que la mente humana es tan diminuta comparada con la mente universal que sería tanto como comparar la flama de una vela con el fuego del sol. Quizás eso nos dará una idea del contraste tan grande. Y es por eso que es tan diminuta, nuestra capacidad cognitiva mental, que pues las ideas humanas no son suficientes para entender los hechos tal como son. Entendemos una parcialidad muy limitada del por qué suceden las cosas y de la naturaleza de las cosas. Es una proporción mínima, pero somos tan arrogantes que creemos que entendemos las cosas. Y en la gran mayoría de los casos nos jactamos de ser conocedores y entendedores de lo que sucede. Y igual pasa con la conciencia. La conciencia relativa humana, que está vinculada con el centro mental, comparada con la conciencia universal, pues es también nada. O sea, nuestra conciencia relativa tiende a cero comparado con la conciencia universal, con la conciencia absoluta del ser. Y digo tiende a cero tratando de emplear un lenguaje matemático. Entonces, es un diferencial. Para quienes gustan de las matemáticas, nuestra conciencia humana relativa es simplemente un diferencial comparado con la conciencia absoluta del ser. Y vamos, esa proporción es para la mente. Ahora, aun cuando sea insignificante o minúscula nuestra capacidad cognitiva, eso no significa que tengamos que rechazar o menospreciar a nuestro centro mental. Debemos aceptarlo como es. Debemos aceptar a nuestro centro mental con sus limitaciones, y dentro de esa aceptación con la que tratemos a nuestro centro mental, pues igualmente no debemos de atribuirle responsabilidades que no le corresponden.
Y es uno de los primeros grandes errores que cometemos los humanos, uno entre tantos grandes errores, que es atribuirle a la mente responsabilidades que no le corresponden, que no está en condiciones de resolver. Por ejemplo, comprender a Dios. Nuestra mente jamás lo va a comprender. Comprender la naturaleza de Dios, comprender la naturaleza del ser universal, eso es algo que la mente jamás va a poder realizar. Entonces, no le debemos atribuir responsabilidades como esa, o incluso responsabilidades que pudieran parecer menos grandes, pero que no lo son tanto, que al final de cuentas son igual de mayúsculas, como conocernos a nosotros mismos, comprender nuestro origen, entender de dónde venimos, hacia dónde vamos. Son intenciones que no podríamos descargarlas plenamente en la mente. Y tenemos que aceptar sus limitaciones y entender que nuestra mente no podría ofrecernos ingredientes, resolver necesidades como estas. Ni en el sentido del autoconocimiento, ni en el sentido del conocimiento del ser universal o de Dios. La mente no puede, y no hay que atribuírselo. Y en respeto a ello, hay que aceptar esa limitación. En respeto a la propia mente, hay que aceptar esa limitación, porque cada vez que nosotros sentimos frustración, algún tipo de frustración por no comprender quiénes somos o la naturaleza de Dios o algo parecido, al final de cuentas lo que estamos haciendo es faltarle el respeto a la mente, porque le estamos atribuyendo una responsabilidad que no le corresponde. Entonces estamos faltando el respeto a nuestro centro mental, lo estamos forzando a algo que no le corresponde. Es como si a nosotros nos pusieran a trabajar a marchas forzadas, nos estaría faltando el respeto también. Entonces, aceptar a la mente en sus limitaciones es respetarla. No aceptarla es faltarle el respeto. Por eso esa insistencia de que la mente no la debemos forzar a nada. Al final de cuentas, los misterios